El olor a almendras amargas que salía de la taza de chocolate caliente me heló la sangre al instante. Mónica me la había servido con esa sonrisa dulce que había perfeccionado durante 30 años, pero algo en sus ojos brillaba con una frialdad que nunca había visto antes. Sin que ella se diera cuenta, mientras fingía buscar azúcar en la despensa, cambié mi taza con la de David, su marido, que había ido al baño y había dejado su chocolate caliente intacto en la mesa. 20 minutos después, los gritos desgarradores que venían de la cocina confirmaron lo que mi instinto maternal había sospechado. Mi propia hija había intentado matarme. David estaba convulsionando en el suelo de la cocina, con espuma saliendo de la boca y los ojos totalmente dilatados. Mónica gritaba con una desesperación que parecía real, arrodillada junto a su marido de 5 años, mientras yo marcaba el 911 con manos que temblaban tanto por el shock como por la adrenalina. A mis 67 años, después de haber criado sola a una niña adoptada que había llegado a mi vida traumatizada y rota, nunca pensé que estaría viendo a esa misma niña intentar asesinarme. ¡Se está muriendo!, gritó Mónica, con lágrimas corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas. «David, por favor, no te mueras. Mamá, haz algo». Pero mientras la veía representar su dolor, algo en mi mente analítica, la misma mente que me había hecho una contadora exitosa durante 40 años, empezó a procesar detalles que no encajaban. ¿Por qué Mónica había insistido tanto en que yo bebiera el chocolate caliente de inmediato? ¿Por qué había preparado exactamente 3 tazas cuando sabía que David nunca tomaba chocolate caliente por la tarde? ¿Y por qué, a pesar de sus gritos histéricos, no había ni una sola lágrima real en sus ojos? Los paramédicos llegaron en 8 minutos que parecieron 8 horas. Mientras trabajaban frenéticamente para estabilizar a David, uno de ellos me preguntó qué había comido o bebido en las últimas horas. «Chocolate caliente», respondí automáticamente, pero luego me corrigió. «Bueno, él tomó chocolate caliente, yo no llegué a terminar el mío». «¿Quién preparó el chocolate caliente?». Miré a Mónica, que sollozaba teatralmente mientras los paramédicos preparaban a David para el traslado. «Mi hija». El paramédico anotó algo en su cuaderno y me miró con una expresión que no pude descifrar. «Lo vamos a llevar al hospital general. ¿Puede traer los restos de lo que bebió?». Mónica ofreció de inmediato recoger las tazas, pero yo la detuve con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Yo me encargo». En la cocina, mientras Mónica acompañaba a David a la ambulancia, examiné las 3 tazas con ojos completamente nuevos. Mi taza, la que originalmente era para mí, estaba totalmente vacía. La taza de David, la que yo apenas había tocado, tenía rastros de un líquido espeso en el fondo, y la tercera taza, que supuestamente era originalmente para David, estaba intacta, con una capa aceitosa extraña flotando en la superficie. Vertí los restos de las 3 tazas en frascos separados y los guardé en mi bolso antes de seguir a Mónica al hospital. Mientras conducía detrás de la ambulancia, mi mente corría por 30 años de recuerdos que ahora parecían teñidos de una perspectiva nueva y horrible. Mónica había llegado a mi vida cuando yo tenía 37 años y había perdido toda esperanza de ser madre. Había pasado una década intentando quedar embarazada con mi difunto marido, Robert, y después de su muerte en un accidente de auto, decidí adoptar. Las trabajadoras sociales me presentaron a Mónica como una niña de 5 años que había sufrido un trauma severo. Había visto morir a sus padres en un incendio y necesitaba una madre paciente y amorosa que la ayudara a sanar. Yo había sido esa madre. Había dedicado 30 años de mi vida a amar, proteger y sanar a una niña que llegó muda, asustada y aparentemente rota. Había pagado años de terapia psicológica, había cambiado de carrera para tener un horario más flexible, había rechazado relaciones románticas porque Mónica necesitaba toda mi atención. Y ahora, mientras seguía a la ambulancia que llevaba al marido envenenado de mi hija, me di cuenta de que tal vez había estado protegiendo a un monstruo durante 3 décadas. En el hospital, mientras los médicos trabajaban para salvar la vida de David, Mónica se aferraba a mi abrazo con esa dependencia emocional que había mostrado desde la infancia.
Mamá, ¿qué vamos a hacer si David muere? No puedo vivir sin él. Pero por primera vez en 30 años, no sentí el impulso automático de consolar a mi hija. En cambio, la observé con ojos clínicos, buscando señales de la verdad detrás de su actuación. Mónica, tengo que preguntarte algo muy importante. ¿Qué, mamá? ¿Qué le pusiste al chocolate caliente? Su expresión cambió tan rápido que si hubiera parpadeado me lo hubiera perdido. Por un segundo vi algo frío y calculador cruzar su rostro antes de que la máscara de dolor regresara. ¿A qué te refieres? Solo puse chocolate, leche y azúcar. Mónica, el chocolate caliente olía a almendras amargas. Mamá, estás en shock. A veces el trauma nos hace imaginar cosas. Pero ya no era la madre Inueka que había sido durante 30 años. Era una mujer de 67 años que acababa de darse cuenta de que había criado a un monstruo. Mientras esperaba noticias de David en la sala de emergencias, mi mente me llevó automáticamente a aquella primera noche de agosto de 1993, cuando Mónica llegó a mi casa en los suburbios de Phoenix. La trabajadora social, Jane Miller, me había preparado para recibir a una niña gravemente traumatizada. Hope, me había dicho Jane mientras revisábamos los papeles de adopción, Mónica es una niña especial que necesita mucha paciencia. Vio morir a sus padres en un incendio y no ha dicho ni una sola palabra desde entonces. La niña que entró a mi sala esa noche era pequeña para sus 5 años, con el pelo casi blanco rubio y ojos azules enormes que parecían haber visto demasiado para su edad. Llevaba un vestido rosa que le quedaba grande y cargaba un conejo de peluche viejo y sucio. «Hola, Mónica», dije, arrodillándome a su nivel. «Soy Hope. De ahora en adelante, esta va a ser tu casa». Mónica me miró en silencio durante largos minutos. Luego se acercó despacio y puso su pequeña mano en mi cachete. Fue un momento tan tierno y conmovedor que empecé a llorar de inmediato. «Mami», susurró con voz pequeña y rota, «¿eres mi nueva mami?» Durante las primeras semanas, Mónica fue la niña perfecta, educada, acariñada, agradecida por cada pequeña bondad. Empezó a hablar más, empezó a sonreír, empezó a llamarme mamá con una naturalidad que me llenaba el corazón. Pero también empezó a mostrar comportamientos que me preocupaban, aunque en ese momento los interpreté como síntomas normales de trauma. Una semana después de que llegara Mónica, encontré a mi gata Princess muerta en el patio trasero. El veterinario dijo que había sido envenenada, probablemente por comer algo tóxico que alguien había dejado en el jardín. Mónica lloró inconsolablemente durante el funeral que le hicimos a la gata. 2 semanas después, los peces de mi acuario aparecieron flotando muertos. Mónica sugirió que tal vez habían comido algo malo e insistió en que compráramos peces nuevos para que la casa no se sintiera tan vacía. Un mes después, mi vecina encontró a su perro envenenado en su propio jardín. Mónica había estado jugando con el perro esa misma tarde, pero yo estaba tan enamorada de la idea de ser madre, tan decidida a sanar a esa niña rota, que racionalicé cada incidente. Los animales se envenenan por accidente todo el tiempo. Las coincidencias pasan. Mónica era solo una niña traumatizada que necesitaba estabilidad y amor. La primera vez que sospeché que algo estaba realmente mal fue cuando Mónica tenía 8 años. Mi hermana Carol había bebido a visitarnos para el cumpleaños de Mónica, trayendo regalos y mucho entusiasmo por conocer a su nueva sobrina. «Es preciosa», me susurró Carol mientras veíamos a Mónica jugar en el jardín. «Pero hay algo en sus ojos que me da escalofríos». «¿A qué te refieres?» «Es como si me estuviera evaluando, como si estuviera decidiendo si le caigo bien o no. Es muy calculador para una niña de 8 años». Esa noche, Carol se puso violentamente enferma después de la cena. Vómitos, diarrea, fiebre alta. Tuvimos que llevarla al hospital donde los médicos dijeron que probablemente era una intoxicación alimentaria. «Qué raro», comentó Mónica con voz inocente. «Todos comimos lo mismo, pero solo la tía Carol se enfermó». Carol nunca volvió a visitarnos. Cuando le pregunté por qué, decía que estaba muy ocupada con el trabajo, pero yo sabía que había algo más. A los 10 años, Mónica accidentalmente empujó a una compañera de clase por las escaleras del colegio. La niña se rompió la pierna y tuvo que usar yeso durante meses.
Fue un accidente, mamá, insistió Mónica con lágrimas en los ojos. Yo solo estaba caminando y ella se tropezó. Pero la directora del colegio me dijo en primado que otros alumnos habían visto a Mónica empujar deliberadamente a la niña. A los 12 años empezó a robar dinero de mi bolso, primero cantidades pequeñas, luego mayores. Cuando la confronté, lo negó todo con tanta convicción que empecé a dudar de mi propia cordura. A los 15 años, empezó a manipular a sus profesores para que me llamaran quejándose de su comportamiento. Luego me convencía de que ellos eran injustos con ella porque no entendían su trauma infantil. A los 18 años, se casó con un hombre mayor que murió en un accidente de auto 6 meses después. Mónica heredó todo su dinero. A los 23 años, se casó con otro hombre mayor que murió de un infarto 2 años después. Otra herencia sustancial. Y ahora, a los 35 años, David estaba luchando por su vida después de beber chocolate caliente que olía a almendras amargas. Un médico se acercó a nosotras en la sala de espera. ¿Familiares de David Miller? Soy su esposa, dijo Mónica de inmediato. ¿Cómo está? Está estable pero crítico. Hemos detectado niveles peligrosos de cianuro en su sistema. ¿Cianuro? Fingió sorpresa Mónica. ¿Pero cómo? ¿De dónde pudo haber sacado cianuro? Esa es exactamente la pregunta que debemos responder. ¿Su marido tenía acceso a químicos industriales? ¿Trabajaba en fotografía, limpieza de metales o algún laboratorio? No, nada de eso. David es contador, trabaja en una oficina normal. No entiendo cómo pudo ser envenenado. El doctor me miró a mí. Señora, usted estuvo presente cuando ocurrió esto. ¿Notó algo extraño en el comportamiento del señor Miller? ¿Algo que comiera o bebiera que pueda explicar esto? Miré a Mónica, que me observaba con esos ojos azules que había aprendido a usar como armas de manipulación. Por primera vez en 30 años, decidí no protegerla. Doctor, David tomó chocolate caliente que preparó mi hija. El chocolate caliente tenía un olor extraño, como a almendras amargas. ¿Almendras amargas? El doctor anotó rápidamente algo. Ese es un indicador clásico de envenenamiento por cianuro. Mónica me miró con una expresión de absoluta traición. Mamá, ¿cómo puedes sugerir que yo...? No estoy sugiriendo nada, Mónica. Solo estoy respondiendo honestamente a las preguntas del doctor. Pero mamá, tú también ibas a tomar ese chocolate caliente. ¿Por qué yo haría algo que también me dañara a mí? Era una pregunta astuta, y por un momento dudé de mis sospechas, pero luego recordé cómo había insistido en que yo bebiera mi mío de inmediato, mientras que ella había dejado el suyo enfriándose sin probarlo. Señoras, voy a tener que reportar este caso a las autoridades. El envenenamiento por cianuro siempre requiere una investigación policial. ¿Investigación policial? Mónica palideció visiblemente. ¿Por qué? Debe haber sido un terrible accidente. Señora Miller, el cianuro no aparece accidentalmente en chocolate caliente casero. Alguien lo puso ahí deliberadamente. Después de que el doctor se fue, Mónica y yo quedamos solas en la sala de espera. Por primera vez en mi vida, mi hija me daba miedo. «Mamá», dijo en voz suave pero con ojos fríos, «espero que no estés pensando en decirle a la policía que yo intenté envenenar a David». «Mónica, ¿envenenaste a David?» «Por supuesto que no. ¿Cómo puedes siquiera preguntarme eso?» «Porque el chocolate caliente olía a cianuro y tú fuiste quien lo preparó». «Mamá, tal vez el cianuro estaba en los ingredientes. Tal vez alguien más puso algo en nuestra cocina. Hay muchas explicaciones». «¿Cómo cuáles?» «Como alguien que quiere dañar a nuestra familia. Como alguien que entró a la casa y contaminó la comida. Como David teniendo enemigos que no conocíamos». Era la misma técnica que había usado durante 30 años. Cuando se enfrentaba a evidencia de sus malas acciones, creaba teorías alternativas tan elaboradas que me hacían dudar de lo que había visto con mis propios ojos. «Mónica, ¿por qué insististe tanto en que yo bebiera mi chocolate caliente de inmediato?» «Porque estaba caliente y sabe mejor así». «¿Y por qué no bebiste el tuyo?» «Porque para mí estaba muy caliente. Yo siempre lo dejo enfriar antes de tomarlo».
¿Y por qué preparaste 3 tazas cuando David nunca toma chocolate caliente por la tarde? Por primera vez, Mónica no tuvo una respuesta inmediata. Se quedó en silencio durante largos segundos y pude ver su mente trabajando furiosamente para crear una explicación. Pensé que tal vez esta vez querría probarlo. Estaba tratando de ser hospitalaria. En ese momento llegaron los policías, 2 detectives, una mujer mayor llamada Detective Clark y un hombre joven llamado Detective Johnson. «Señora Miller», preguntó la Detective Clark. «Sí, soy yo», respondió Mónica de inmediato. «Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre lo que pasó esta tarde. Por supuesto, haré todo lo posible para ayudar. ¿Preparó usted la bebida que consumió su marido antes de desplomarse? Sí, hice chocolate caliente para mi madre, para David y para mí. ¿De dónde sacó los ingredientes? Del supermercado local, chocolate en polvo, leche, azúcar. ¿Cuándo compró esos ingredientes? Esta mañana. ¿Alguien más tuvo acceso a esos ingredientes entre el momento en que los compró y cuando preparó el chocolate caliente? No, estaban en mi cocina todo el tiempo. ¿Entró alguien más a su casa hoy? No, solo estábamos mamá, David y yo. El detective Johnson se dirigió a mí. Señora, ¿tomó usted también el chocolate caliente? No, olía algo extraño y decidí no tomarlo. ¿Puede describir ese olor? Olía a almendras amargas. Los detectives se miraron con expresiones significativas. ¿Y qué pasó con su chocolate caliente después de que decidió no tomarlo? Miré a Mónica, que me observaba con una intensidad que me asustaba. Lo cambié accidentalmente con el de David. ¿Accidentalmente? Sí, mentí, protegiendo instintivamente a mi hija a pesar de mis sospechas. Mónica me sonrió agradecida, pero sus ojos seguían siendo de hielo. Esa noche, después de que los detectives terminaran sus preguntas iniciales y David fuera trasladado a cuidados intensivos, Mónica insistió en que me quedara en su casa. «Mamá, tengo mucho miedo de estar sola. ¿Y si quien envenenó a David regresa?» Era la primera vez en años que Mónica me invitaba a quedarse en su casa. Normalmente nuestras visitas eran breves y siempre en lugares públicos o en mi casa. Acepté, pero no por las razones que ella pensaba. La casa que Mónica compartía con David era impresionante. 3 pisos, césped perfectamente cuidado, decoración cara que había pagado con las herencias de sus 2 maridos anteriores. Mónica me instaló en la habitación de huéspedes del 2º piso y se fue a descansar a su dormitorio principal. Esperé hasta oír su respiración profunda y regular. Luego empecé mi propia investigación. Empecé en la cocina, revisando cada ingrediente que se había usado para el chocolate caliente. El polvo de chocolate parecía normal. La leche estaba fresca. El azúcar era azúcar común. Pero en el fondo del armario, detrás de una fila de especias poco usadas, encontré un frasquito sin etiqueta lleno de un polvo cristalino blanco. Lo olí con cuidado. Almendras amargas. Cianuro. Guardé el frasco en mi bolso y seguí buscando. En el cajón de utensilios de cocina, escondido bajo trapos de limpieza, encontré una jeringuilla pequeña del tipo que usan los diabéticos para insulina. En el estudio de David, revisé sus documentos financieros. David era contador, así que llevaba registros meticulosos de todo. Lo que encontré me horrorizó. Durante los últimos 6 meses había estado sacando grandes cantidades de dinero de sus cuentas de inversión, miles de dólares cada semana, siempre en efectivo. En su computadora personal encontré un documento que me heló la sangre. Era una carta dirigida a su hermano en Chicago, fechada una semana antes. Querido Mark, si algo me pasa, quiero que sepas que no fue un accidente. Mónica me está envenenando lentamente. Me he sentido extraño durante meses. Náuseas, debilidad, confusión mental.
Al principio pensé que era estrés del trabajo, pero empecé a notar que siempre me siento peor después de las comidas que ella prepara. He estado fingiendo comer y luego tirando la comida a escondidas cuando ella no mira. También he estado sacando dinero de nuestras cuentas porque creo que está planeando algo grande. Tengo miedo de confrontarla directamente porque amenazó con dañar a su madre si intento dejarla. Mónica no es quien parece. He encontrado cosas en esta casa que te horrorizarían. Si muero repentinamente, por favor investiga. No dejes que se salga con la suya otra vez. ¿Otra vez? Subí al tercer piso, que Mónica había convertido en su estudio personal y donde guardaba sus documentos importantes. La puerta estaba cerrada con llave, pero encontré la llave escondida arriba del marco de la puerta. Lo que descubrí en esa habitación cambió completamente mi comprensión de quién era realmente mi hija. Cajas y cajas de documentos meticulosamente organizados, certificados de defunción de sus 2 maridos anteriores, documentos de seguros de vida donde ella era la única beneficiaria, correspondencia con abogados sobre herencias y, lo más perturbador, diarios detallados que documentaban exactamente cómo había asesinado a ambos hombres. 15 de marzo de 1998. Primera dosis de arsénico en el café matutino de Robert. Síntomas: náuseas leves atribuidas a gripe estomacal. 22 de marzo de 1998. Aumenté la dosis. Robert vomitó después del desayuno. Le sugerí que viera al doctor, pero le dije que probablemente era solo estrés del trabajo. 30 de marzo de 1998. Robert está perdiendo peso y energía. Los doctores no encuentran nada específico. Le estoy dando vitaminas mezcladas con más arsénico. 15 de abril de 1998. Robert murió esta mañana. Certificado de defunción dice causas naturales relacionadas con insuficiencia renal. Herencia, $450,000. Los diarios continuaban con detalles similares sobre la muerte de su segundo marido, Frank, que había muerto de un infarto 2 años después de ser envenenado con Digitalis, un medicamento para el corazón que en dosis altas causa paro cardíaco. Pero lo que más me horrorizó fue encontrar una carpeta etiquetada Mamá Hope, Plan Final. Dentro había copias de mi testamento, donde Mónica era mi única heredera, documentos de mis cuentas bancarias e inversiones. ¿Cómo había obtenido esa información? Una póliza de seguro de vida por $2 millones que no recordaba haber firmado, un plan detallado para envenenarme gradualmente durante varios meses y una nota que decía: acelerar el plan, mamá está empezando a sospechar, dosis letal de cianuro en chocolate caliente, culpar a David si es necesario. Mi propia hija había estado planeando matarme durante meses. Pero había más. Una caja marcada preadopción contenía documentos que me destrozaron por completo. Mónica no había perdido a sus padres en un incendio accidental. Los había amasado ella cuando tenía 5 años, usando fósforos para prender fuego a la casa mientras dormían. Las trabajadoras sociales habían fabricado la historia del trauma para facilitar que encontrara una familia adoptiva. Durante 30 años había estado criando y protegiendo a una asesina serial. Oí pasos en la escalera. Rápidamente guardé los documentos más importantes en mi bolso y corrí a mi habitación, llegando justo a tiempo para fingir que dormía cuando Mónica abrió la puerta. «Mamá, ¿estás bien? Oí ruidos». «Solo fui al baño, cariño, volviendo a dormir. Descansa bien». Después de que se fue, me quedé despierta el resto de la noche, planeando exactamente cómo iba a asegurarme de que Mónica pagara por todos sus crímenes. Al día siguiente, mientras Mónica se duchaba, llamé a la detective Clark desde el patio trasero de la casa. «Detective, necesito verla urgentemente. He encontrado evidencia importante sobre el envenenamiento de David». «¿Qué tipo de evidencia?» El veneno usado para envenenar a David.
Documentos que prueban que mi hija ha matado antes. Y evidencia de que planeaba matarme a mí también. Hubo un largo silencio. Señora Miller, ¿está segura de lo que me está diciendo? Completamente segura. Detective, mi hija es una asesina serial. ¿Puede traer esa evidencia a la comisaría? Sí, pero necesito hacerlo sin que ella lo sepa. ¿Puede enviar un patrullero para que parezca una visita de seguimiento rutinaria? Por supuesto, estaremos ahí en 20 minutos. Cuando Mónica bajó a desayunar, yo ya había escondido todos los documentos importantes en mi auto. Mamá, ¿cómo dormiste? Bien, considerando las circunstancias. He estado pensando en lo que pasó ayer. Creo que deberíamos contratar a un investigador privado para averiguar quién envenenó a David. ¿Por qué un investigador privado? La policía ya está investigando. Porque la policía puede tardar meses. Quiero encontrar al culpable ahora. Mónica, ¿tienes alguna teoría sobre quién pudo haberlo hecho? Bueno, dijo mientras untaba mermelada en su tostada con movimientos calculados, David ha estado muy estresado por el trabajo últimamente. Tal vez alguien de su oficina que envidia su éxito, o tal vez algún cliente insatisfecho. Exacto. O tal vez, hizo una pausa y me miró con expresión pensativa, tal vez alguien que sabe de tu dinero y quería dañarte a ti usando a David. ¿A qué te refieres, mamá? Todo el mundo sabe que eres rica. Tu casa, tus inversiones, la herencia de papá Robert. Tal vez alguien pensó que si te pasaba algo a ti, David y yo heredaríamos todo, y luego podrían chantajearnos o dañarnos para obtener el dinero. La forma en que estaba sembrando semillas de explicaciones alternativas era brillante, pero ya no funcionaba conmigo. Mónica, ¿sabes cuánto dinero tengo? No exactamente, pero sé que es bastante. ¿Cómo lo sabes? Porque trabajaste de contadora 40 años, porque papá Robert te dejó bien provista y porque siempre has sido muy cuidadosa con el dinero. ¿Alguna vez has visto mis estados de cuenta bancarios? Por supuesto que no. No soy el tipo de persona que espía las finanzas de su madre. Pero yo había encontrado copias de todos mis documentos financieros en su estudio la noche anterior. Sonó el timbre. Era la detective Clark con 2 oficiales uniformados. Buenos días, señoras. Solo venimos a hacer algunas preguntas de seguimiento. Por supuesto, dijo Mónica de inmediato. ¿Hay algo nuevo sobre David? Su marido está estable, pero aún crítico. Definitivamente hemos confirmado que fue envenenado con cianuro. ¿Tienen alguna idea de cómo pudo pasar? Estamos investigando varias posibilidades, señora Miller. La detective Clark se dirigió a mí. ¿Podemos hablar con usted en privado unos minutos? Claro. Salimos al jardín, donde le entregué discretamente el bolso con la evidencia. Detective, todo está ahí. El frasco de cianuro que encontré en su cocina, los diarios donde documenta cómo asesinó a sus 2 maridos anteriores y los planes que tenía para matarme a mí. La detective Clark examinó rápidamente algunos documentos. Su expresión se endureció progresivamente. Señora Miller, esto es evidencia de múltiples homicidios. ¿Por qué no reportó estas muertes anteriores? Porque no sabía que eran asesinatos hasta anoche. Durante 30 años pensé que eran muertes naturales. ¿Y está segura de que estos documentos son auténticos? Detective, reconozco la letra de mi hija. Estos diarios están escritos de su puño y letra. Vamos a necesitar que venga con nosotros a dar una declaración formal y vamos a arrestar a su hija inmediatamente. ¿Puedo pedirle un favor? ¿Cuál? Que pueda esperar hasta que yo me vaya. No quiero estar presente cuando la arresten. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que ha hecho, es mi hija, y durante 30 años la amé con todo mi corazón. No quiero que mis últimos recuerdos de ella sean con esposas y siendo llevada a la cárcel.
La detective Clark asintió con comprensión. Váyase ahora. Nosotros nos encargamos del resto. Volví a entrar a la casa donde Mónica estaba lavando los platos, tarareando suavemente como si fuera un día normal. Mónica, me voy a casa. Necesito algunas cosas y quiero descansar en mi propia cama. ¿Segura, mamá? Preferiría que te quedaras aquí donde pueda cuidarte. Segura. La abracé una última vez, sintiendo la extraña sensación de abrazar a una desconocida que tenía la cara de mi hija. Te quiero, Mónica. Yo también te quiero, mamá. Pero las dos sabíamos que era mentira. 3 días después, recibí una llamada del hospital. David había despertado y pedía urgentemente verme. Cuando llegué a su habitación, estaba pálido y débil, pero sus ojos estaban alerta y llenos de una intensidad que no había visto antes. «Hope», dijo con voz ronca, «gracias por venir. ¿Cómo te sientes?» «Como si hubiera ido al infierno, pero vivo. Gracias a ti». «¿Gracias a mí?» «Sé que cambiaste las tazas. Mónica me lo contó cuando pensó que estaba inconsciente». Mi sangre se heló. ¿Qué más te dijo? Que había preparado el chocolate caliente especialmente para ti, que llevaba meses planeando envenenarte, pero que tú lo arruinaste todo al cambiar las tazas. David, ¿desde cuándo sabías que Mónica intentaba envenenarte? Desde hace unos 6 meses. Empecé a sentirme mal después de las comidas, pero solo después de las comidas que ella preparaba. Al principio pensé que era paranoia. Luego empecé a fingir que comía y a tirar la comida a escondidas. ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué no fuiste a la policía? David bajó la mirada, avergonzado. Porque me amenazó contigo. ¿Conmigo? Si intentaba dejarla o si reportaba algo a las autoridades, iba a matarte a ti. Dijo que tenía formas de envenenarte que parecerían muerte natural y que nadie sospecharía porque eres una mujer mayor, y tú le creías. Hope, encontré los diarios de Mónica hace 1 año. Sé lo que les hizo a sus otros maridos. Sé que es una asesina. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Cómo le dices a una madre que su hija es un monstruo? La quieres tanto, has sacrificado tanto por ella. Pensé que si podía resistir el envenenamiento gradual, tal vez encontraríamos una forma de escapar juntos. David, ¿sabías que planeaba matarme a mí? Lo sospechaba. Últimamente había estado preguntando sobre mi testamento, sobre mis finanzas, sobre si tenía algún seguro de vida. ¿Te dijo por qué quería matarme? Dinero. Mónica piensa que eres millonaria. ¿Y lo soy? David me miró sorprendido. ¿No lo sabes? Sé que tengo algunos ahorros e inversiones, pero nunca calculé el total exacto. Hope, tienes más de $10 millones en varias cuentas e inversiones. La cifra me dejó sin aliento. ¿Cómo lo sabes? Porque Mónica me pidió que revisara tus finanzas como un favor familiar. Pensé que era para ayudarte con planeación financiera, pero ahora me doy cuenta de que estaba calculando cuánto dinero heredaría cuando murieras. David, hay algo que necesitas saber. Mónica ya ha sido arrestada. Su expresión cambió a puro alivio. ¿De verdad? La policía encontró evidencia de que asesinó a sus 2 maridos anteriores y evidencia de que planeaba matarme a mí. Está en la cárcel sin derecho a fianza. David empezó a llorar. Hope, he estado viviendo en terror durante meses. Cada comida podía ser la última. Cada noche me quedaba despierto preguntándome si despertaría por la mañana. ¿Por qué no huiste? ¿Por qué te quedaste en esa casa con ella? Porque te quiero como a la madre que nunca tuve. No podía dejarla libre para que te dañara. Sus palabras me conmovieron profundamente. Este hombre había arriesgado su vida para protegerme de mi propia hija. David, ¿sabes exactamente qué pensaba Mónica de los otros maridos? Sabía que ambos habían muerto jóvenes y que ella había heredado todo su dinero,
pero no fue hasta que encontré sus diarios que me di cuenta de que los había asesinado. ¿Leíste los diarios completos? Sí, es escalofriante, Hope. Escribía sobre cada dosis de veneno como si fueran recetas de cocina, completamente sin emoción, totalmente calculado. ¿Había algo en los diarios sobre mí? David asintió con tristeza. Páginas y páginas de planes para matarte. Había estado estudiando tu rutina durante meses buscando la mejor forma de envenenarte sin que pareciera sospechoso. ¿Y cuándo iba a hacerlo? Originalmente planeaba hacerlo gradualmente durante varios meses para que pareciera muerte natural, pero últimamente había decidido acelerar el plan. ¿Por qué? Porque pensaba que estabas empezando a sospechar de ella. Escribió que habías estado haciendo preguntas sobre sus finanzas y que habías mencionado querer saber más sobre sus maridos anteriores. Nunca hice esas preguntas. Lo sé. Creo que Mónica se estaba volviendo paranoica. Cuando los asesinos seriales llevan mucho tiempo activos, a menudo empiezan a ver amenazas donde no las hay. David, hay algo más que necesito preguntarte. ¿Crees que Mónica me quiso realmente, aunque sea un poco? David me miró con profunda compasión. Hope, basándome en lo que leí en sus diarios, no creo que Mónica sea capaz de querer a nadie. Te veía como una fuente de dinero y protección, pero no como una madre. ¿Qué escribió específicamente sobre mí? Escribía sobre ti como si fueras un proyecto de inversión a largo plazo, calculaba cuánto dinero habías gastado en ella a lo largo de los años, cuánto valía tu herencia, cuánto tiempo tendría que esperar para heredar todo. ¿Alguna vez escribió algo cariñoso sobre mí? David bajó la mirada. No, Hope, lo siento. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, empecé a llorar de verdad. No lágrimas de shock o miedo, sino lágrimas de duelo genuino por la hija que pensé que tenía, pero que nunca había existido realmente. Una semana después del arresto de Mónica, la detective Clark me citó en la comisaría para una reunión que cambiaría completamente mi comprensión de la situación. Señora Miller, me dijo mientras me sentaba en su oficina, hemos estado investigando el pasado de su hija basándonos en la evidencia que usted proporcionó. Lo que hemos descubierto es peor de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. ¿Qué han encontrado? Mónica no solo mató a sus 2 maridos, hemos identificado al menos 6 víctimas más en los últimos 30 años. La habitación empezó a dar vueltas. ¿6 más? 3 novios de la universidad que murieron en extraños accidentes, un jefe que murió de un infarto después de no darle un ascenso que ella quería, una vecina mayor que murió de causas naturales después de quejarse del ruido de sus gatos y una compañera de trabajo que murió en un accidente de auto después de reportar que Mónica robaba dinero de la empresa. ¿Cómo es posible que nadie notara el patrón? Porque Mónica es extremadamente inteligente, espació los asesinatos por años, usó métodos diferentes cada vez y siempre tenía coartadas sólidas. Además, se mudaba frecuentemente, así que nunca hubo múltiples muertes en la misma jurisdicción policial. Detective, ¿hay algo sobre cuando era niña? La detective Clark abrió otro archivo. Ahí es donde la situación se vuelve verdaderamente perturbadora. Hemos investigado el incendio que supuestamente mató a sus padres biológicos. Y no fue un accidente. Y Mónica no tenía 5 años cuando pasó. ¿A qué se refiere? Mónica tenía 8 años cuando asesinó a sus padres biológicos. Las trabajadoras sociales falsificaron su edad para hacerla más adoptable e inventaron la historia del trauma para explicar su comportamiento psicopático. ¿Las trabajadoras sociales sabían que Mónica había matado a sus padres? Al menos una de ellas lo sabía. Jane Miller, la mujer que supervisó su adopción, dejó notas en el archivo indicando que sabía que Mónica había prendido el fuego deliberadamente. ¿Y por qué me permitieron adoptarla si sabían que era peligrosa?
porque Jane Miller recibió un soborno de $50,000 para falsificar los documentos y encontrarle una familia a Mónica. ¿Un soborno de quién? Esa es la parte más escalofriante. El soborno vino de la herencia de los padres biológicos de Mónica. Incluso a los 8 años, era lo suficientemente lista para sobornar a funcionarios del gobierno para conseguir lo que quería. Me quedé en silencio varios minutos, procesando la magnitud de lo que acababa de oír. Detective, ¿eso significa que durante 30 años estuve criando a una asesina serial? Sí, significa que usted fue víctima de un engaño elaborado que empezó cuando Mónica era niña. Usted no tenía forma de saber la verdad. Pero ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude estar tan ciega? Señora Miller, los psicópatas como Mónica son maestros de la manipulación. Estudian a sus víctimas durante años. Aprenden exactamente qué botones presionar para conseguir lo que quieren. Usted quería ser madre más que nada en el mundo, y Mónica explotó ese deseo. ¿Hay más víctimas que no sepamos? Estamos investigando. Basándonos en sus patrones de comportamiento, estimamos que pudo haber matado hasta 20 personas en su vida. 20 personas. Mónica empezó a matar a los 8 años y nunca paró. Es uno de los casos más extremos de psicopatía que hemos visto. Detective, ¿qué va a pasar con ella ahora? Va a ser juzgada por múltiples cargos de homicidio en primer grado. Con la evidencia que tenemos, es probable que reciba cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. ¿Quiere verla? La pregunta me sorprendió. ¿Puedo? Sí, pero debo advertirle que Mónica está pidiendo constantemente verla. Dice que necesita explicarle algo importante. ¿Algo importante? No sabemos qué, pero, señora Miller, si decide visitarla, sea muy cuidadosa. Incluso en la cárcel, Mónica sigue siendo extremadamente manipuladora. ¿Cree que debería verla? Esa decisión es completamente suya, pero si decide hacerlo, le recomiendo que se prepare mentalmente para oír cosas que pueden ser muy perturbadoras. ¿Qué tipo de cosas? Mónica ha estado hablando con los psicólogos de la cárcel. Ha hecho algunas declaraciones sobre usted que no son agradables. ¿Qué tipo de declaraciones? Dice que nunca la quiso realmente. Dice que usted solo la adoptó para sentirse mejor consigo misma después de no poder tener hijos biológicos. Dice que usted la usó para llenar el vacío en su vida. ¿Y usted cree que eso es verdad, señora Miller? Basándome en todo lo que he observado de usted durante esta investigación, creo que usted amó genuinamente a esa niña con todo su corazón. El hecho de que ella no pudiera corresponder ese amor no es su culpa. Detective, quiero verla. ¿Está segura? Sí. Después de 30 años, creo que merezco oír la verdad de su propia boca. La cárcel del condado era un edificio gris y deprimente que olía a desinfectante y desesperanza. Cuando entré a la sala de visitas, Mónica ya estaba sentada a una mesa metálica, vestida con el uniforme naranja de presa. Se veía pequeña y vulnerable, exactamente como la niña de 5 años que había llegado a mi casa 30 años atrás. «Mamá», dijo en voz suave cuando me senté frente a ella. «Mamá, gracias por venir, mamá. Hay tantas cosas que necesito explicarte». Te escucho. Primero, quiero que sepas que lo siento mucho por todo lo que pasó. Nunca quise dañar a David y definitivamente nunca quise dañarte a ti. Era la misma voz dulce y manipuladora que había usado durante 30 años, pero ahora yo sabía exactamente qué era. Mónica, la policía me dijo que has matado al menos a 8 personas. Mamá, eso no es verdad. Algunas de esas muertes fueron accidentes y otras, bueno, eran personas malas que lo merecían. ¿Personas malas como tus maridos? Robert me pegaba, mamá. Nunca te lo dije porque no quería preocuparte, pero me pegaba todas las noches. Lo que le hice a él fue defensa propia.
Y Frank. Frank robaba dinero a clientes ancianos en su trabajo. Era un ladrón que arruinaba la vida de personas inocentes. Y la vecina que se quejaba de tus gatos, ¿por qué la mataste? Mamá, él amenazó con envenenar a mis gatos. No podía permitir eso. Mónica, ¿mataste a tus padres biológicos cuando tenías 8 años? Su expresión cambió inmediatamente. La máscara de vulnerabilidad se deslizó por un momento, revelando algo frío y calculador debajo. ¿Quién te dijo eso? La policía investigó el incendio. Saben que no fue un accidente. Mamá, ellos no entienden lo que realmente pasó. Entonces, explícamelo tú. Mis padres biológicos eran monstruos, me hicieron cosas terribles que una niña nunca debería vivir. ¿Qué tipo de cosas? Cosas que no puedo repetir, cosas que me dañaron tanto que tuve que defenderme matándolos. Era la única forma de escapar. Mónica, ¿por qué mentiste sobre tu edad? No mentí, las trabajadoras sociales se confundieron con los documentos. Mónica, sé que sobornaste a Jane Miller para que falsificara tu expediente. ¿Soborno? Mamá, tenía 8 años. ¿Cómo iba a sobornar a alguien? Con el dinero de la herencia de tus padres. Mamá, creo que la policía te está mintiendo para ponerte en contra mía. Mónica, ¿alguna vez me quisiste realmente? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Era la pregunta que había estado evitando porque tenía miedo de la respuesta. Mónica me miró en silencio durante largos segundos. Pude ver su mente trabajando, calculando qué respuesta darme. Por supuesto que te quise, mamá. Eres la única madre que he conocido. Esa no es una respuesta real. ¿A qué te refieres? Te pregunté si me quisiste, no si me considerabas tu madre. Mamá, ¿por qué me preguntas eso? Porque encontré tus diarios, leí lo que escribiste sobre mí. Sé que me veías como una fuente de dinero, no como una madre. La máscara se cayó completamente. La expresión de Mónica cambió a algo que nunca había visto antes. Fría absoluta y desprecio total. ¿Quieres saber la verdad? Dijo en voz helada. Sí, no, nunca te quise, ni un segundo en 30 años. Sus palabras me golpearon como bofetadas físicas. Pero continué. ¿Por qué? Porque eres patética. Eres una mujer desesperada que tenía tanta hambre de ser madre que adoptó a una niña sin investigar realmente su pasado. Confié en las trabajadoras sociales. Confiaste porque querías confiar, porque era más fácil creer una bonita mentira que investigar la fea verdad. Mónica, ¿sabes qué tan fácil fue manipularte? Desde el primer día que llegué a tu casa, supe exactamente qué tipo de mujer eras. Sola, necesitada, desesperada por amor. Todo lo que tuve que hacer fue actuar como la niña dañada que necesitaba sanar, y tú me diste todo lo que quería. Todo lo que querías: protección, dinero, una coartada perfecta. ¿Quién va a sospechar que una mujer adoptada por una contadora respetable es una asesina? Entonces, ¿nunca sentiste nada por mí? Sentí gratitud por tu utilidad, sentí satisfacción por lo fácil que era controlarte, pero amor, no, mamá, los psicópatas no amamos. Entonces, ¿admites que eres una psicópata? Admito que soy superior, admito que soy más inteligente que las personas normales como tú. ¿Y superior por matar a personas inocentes? Superior por hacer lo necesario para conseguir lo que quiero. ¿Y qué querías de mí? Tu dinero, obviamente, pero también quería ver cuánto tiempo podía mantener el engaño. Se convirtió en un juego interesante, un experimento psicológico. ¿Cuánto tiempo puedo hacer que una mujer inteligente crea que soy su hija amorosa mientras planeo matarla? Y la respuesta: 30 años. Eres más estúpida de lo que pensé. En ese momento, finalmente entendí completamente quién era realmente Mónica. No era mi hija, nunca había sido mi hija. Era una depredadora que había usado mi amor maternal como arma contra mí durante 3 décadas. ¿Sabes qué, Mónica? ¿Qué? Gracias. ¿Gracias por qué?
por finalmente mostrarme tu verdadero rostro. Durante 30 años me culpé a mí misma por no ser una madre lo suficientemente buena para ti. Ahora sé que el problema nunca fui yo. El problema sigue siendo tú, mamá. El problema es que eres débil. No, Mónica, el problema eres tú. Eres un monstruo que se alimenta de la bondad de los demás. Me levanté para irme. Mamá, espera. ¿Qué? Aún te necesito. ¿Para qué? Para testificar en mi juicio, para decirle al juez que tuve una infancia difícil, que merezco compasión. No, no voy a testificar en tu juicio, Mónica, pero voy a testificar sobre lo que realmente eres. Su rostro se contorsionó con pura rabia. Si haces eso, te vas a arrepentir. ¿Me estás amenazando? Te estoy prometiendo que encontraré una forma de dañarte, incluso desde la cárcel. Mónica, durante 30 años, tuve miedo de decepcionarte. Ahora tú deberías tener miedo de mí. Salí de la cárcel sintiendo como si me hubieran quitado un peso de 30 años de los hombros. 3 meses después, empezó el juicio de Mónica en el Tribunal del Condado. Como había prometido, testifiqué en su contra, contando exactamente lo que había descubierto sobre sus crímenes y su verdadera naturaleza. El fiscal tenía evidencia abrumadora, los diarios detallados de Mónica, el cianuro encontrado en su casa, testimonios de David y evidencia forense de los asesinatos de sus 2 maridos. Mónica había contratado al mejor abogado defensor del Estado, pagado con el dinero que había robado de las herencias de sus víctimas. Su estrategia de defensa era predecible: alegar demencia temporal causada por trauma infantil. Mi clienta, argumentó su abogado en la declaración de apertura, es víctima de abuso severo que la llevó a un estado mental alterado. Los actos que cometió fueron resultado de trauma psicológico, no de malicia calculada. Pero los diarios de Mónica contaban una historia diferente. Página tras página de planeación meticulosa, cálculos financieros precisos y documentación detallada de cada asesinato. No había evidencia de demencia, solo evidencia de una mente fría y calculadora. El punto de inflexión llegó cuando David testificó. Aún débil por el envenenamiento, relató cómo Mónica lo había amenazado con matarme si intentaba escapar o buscar ayuda. La acusada me dijo específicamente, testificó David, que había perfeccionado métodos de asesinato que no podían ser detectados por autopsias rutinarias. Me dijo que había matado antes y que mataría de nuevo si no cooperaba con sus planes. Y usted le creyó completamente. Mónica me mostró fotos de sus víctimas anteriores y me explicó exactamente cómo había matado a cada una. Guardaba fotos de sus víctimas. Sí, como trofeos. El fiscal presentó las fotografías que la policía había encontrado en el estudio de Mónica, fotografías de sus 2 maridos muertos, la vecina mayor, sus víctimas anteriores, todas cuidadosamente organizadas en álbumes con fechas y notas escritas a mano. Cuando me tocó testificar a mí, había decidido contar toda la verdad sin importar lo doloroso. «Señora Miller», me preguntó el fiscal, «¿cuál era su relación con la acusada?» Durante 30 años pensé que era su madre adoptiva. Ahora sé que fui su víctima. ¿Puede explicar esa declaración? Mónica me manipuló desde el primer día que llegó a mi casa. Me estudió, aprendió mis debilidades y pasó 3 décadas explotando mi amor maternal para conseguir dinero, protección y cobertura para sus actividades criminales. ¿En algún momento sospechó que era peligrosa? Hubo incidentes a lo largo de los años que deberían haberme alertado, pero estaba tan decidida a ser una buena madre que racionalicé todo. ¿Qué tipo de incidentes? Animales muertos, otras personas enfermándose después de interactuar con ella, comportamientos manipuladores, pero siempre encontraba explicaciones porque no podía aceptar que había adoptado a una depredadora. ¿Mónica alguna vez expresó remordimiento por sus acciones? Nunca. Cuando la confronté sobre sus crímenes, me dijo que las víctimas lo merecían y que ella era superior a las personas normales. ¿Cree que Mónica es capaz de rehabilitación? No. Mónica es una depredadora que ve a las otras personas como objetos que existen para su beneficio. No hay evidencia de que tenga capacidad para empatía o remordimiento genuino.
El abogado defensor intentó desacreditar mi testimonio durante el contrainterrogatorio. Señora Miller, ¿no es cierto que usted está resentida con mi clienta porque descubrió que ella no la quería de la forma que usted esperaba? No estoy resentida, estoy horrorizada de haber protegido a una asesina serial durante 30 años. ¿No es cierto que usted adoptó a mi clienta para llenar un vacío en su propia vida? Adopté a Mónica porque quería ser madre. Eso no justifica que ella me usara para facilitar múltiples asesinatos. ¿No es posible que usted haya malinterpretado las acciones de mi clienta debido a su propio dolor emocional? Abogado, encontré diarios escritos de puño y letra de su clienta documentando exactamente cómo asesinó a 8 personas. No hay posible malinterpretación. El juicio duró 3 semanas. El jurado deliberó menos de 4 horas. Culpable de homicidio en primer grado en todos los cargos. Mónica no mostró ninguna emoción cuando se leyó el veredicto. Me miró directamente mientras el juez la sentenciaba a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y pude ver en sus ojos la misma frialdad que había visto durante nuestra última conversación en la cárcel. Después del juicio, David y yo nos sentamos en las escaleras del tribunal, procesando el fin de esta pesadilla. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Liberada, respondí honestamente. Por primera vez en 30 años, me siento completamente libre. ¿Te arrepientes de haberla adoptado? Me arrepiento de no haber visto las señales de alerta antes, pero no me arrepiento de haber intentado salvar a una niña que pensé que necesitaba amor. Voy a vivir mi vida por primera vez en 30 años. Voy a hacer las cosas que quiero hacer, no las que hago para complacer o proteger a una depredadora. ¿Y nosotros? ¿Seguimos siendo familia? David había sido la única víctima genuina en toda esta historia, además de mí. Había arriesgado su vida para protegerme de Mónica. Somos la única familia real que hemos tenido en años. Esa noche regresé a mi casa y quemé todas las fotografías, regalos y recuerdos de Mónica, no por rabia, sino por liberación. Era hora de cerrar el capítulo más doloroso de mi vida y empezar uno nuevo. 5 años después del juicio, estaba sentada en el jardín de mi nueva casa en Asheville, Carolina del Norte, viendo a David jugar con sus 2 hijos adoptados. Había tomado la decisión de mudarme de la ciudad donde pasé 30 años viviendo una mentira, y David había decidido mudarse conmigo después de que nos convirtiéramos en algo más que sobrevivientes. Nos convertimos en familia elegida. La casa en Asheville era exactamente lo opuesto a la vida que había tenido con Mónica. Abierta, llena de luz, honesta. David había adoptado a 2 hermanos, Charlie, de 7 años, y Ann, de 5 años, cuya madre había muerto en un accidente y que no tenían familia extendida. Después de todo lo que habíamos pasado, los 2 entendíamos el valor de crear una familia basada en amor genuino, en lugar de obligación o manipulación. «Abuela Hope, ¿nos cuentas un cuento?», me preguntó Ann esa tarde, acurrucándose en mi regazo después de terminar de comer puré de papas y pavo. «Claro, mi amor. ¿Qué tipo de cuento quieres?» «Un cuento sobre una bruja mala que se vuelve buena». Charlie, que era más serio que su hermanita, intervino. «Ann, las brujas malas no se vuelven buenas, por eso son malas». Era una distinción que yo había aprendido dolorosamente en los últimos años. Algunas personas son fundamentalmente destructivas y ninguna cantidad de amor o paciencia puede cambiarlas. «Charlie tiene razón», le dije a Ann con suavidad, «pero puedo contarte un cuento sobre una mujer que aprendió a protegerse de las brujas malas». Mientras les contaba una versión muy editada de mi propia historia, pensé en cómo había cambiado mi vida desde el juicio de Mónica. Primero, había vendido todo lo que me conectaba a mi vida anterior: la casa donde crié a Mónica, los muebles que había comprado pensando en crear un hogar familiar, incluso mi negocio de contabilidad que había construido durante décadas. Empecé completamente de cero a los 67 años. Segundo,
había creado una fundación que ayuda a identificar y apoyar a víctimas de manipulación familiar. Trabajo con psicólogos y trabajadoras sociales para capacitar a familias adoptivas sobre señales de alerta de trastornos de personalidad en niños. Mi objetivo es asegurar que ninguna otra persona pase 30 años sin darse cuenta de que está criando a una depredadora. Tercero, había aprendido a confiar en mi instinto. Durante años, con Mónica, había ignorado señales de alerta porque quería creer en la versión idealizada de maternidad que había creado en mi mente. Ahora, cuando algo se siente mal, investigo en lugar de racionalizar. «Abuela, ¿la bruja mala de tu cuento fue a la cárcel para siempre?», preguntó Charlie. «Sí, mi amor, para siempre. Y nunca puede salir. Nunca». «Pero, ¿y si dice que lo siente?», fue una pregunta perceptiva de un niño de 7 años. «Charlie, algunas personas dicen que lo sienten, pero no lo sienten de verdad. Solo lo dicen para conseguir lo que quieren». «¿Cómo sabes la diferencia?». «Miras sus acciones. No solo escuchas sus palabras. Si alguien lo siente de verdad, cambia su comportamiento. Si solo finge, sigue haciendo las mismas cosas malas». David se acercó después de terminar los platos. «¿Contando cuentos otra vez?». «Los niños quieren entender por qué algunas personas son malas», respondí. «Es una pregunta importante», dijo David sentándose junto a nosotros en el jardín. «¿Sabes qué? Creo que la parte más importante de cualquier cuento sobre brujas malas es recordar que las personas buenas siempre pueden encontrar formas de protegerse». «¿Cómo ustedes se protegieron de la bruja mala?», preguntó Anne. Exactamente como nosotros, confirmé, siendo valientes, diciéndonos la verdad unos a otros y cuidándonos mutuamente. Esa noche, después de acostar a los niños, David y yo nos sentamos en la terraza mirando las estrellas. «¿Alguna vez piensas en ella?», me preguntó. «En Mónica. A veces, pero ya no con dolor». «¿Con qué?». «Con alivio, de que esté donde no pueda dañar a nadie más». «¿Crees que alguna vez sentirá verdadero arrepentimiento por lo que hizo?». «No. Los psicólogos que la evaluaron dijeron que es incapaz de remordimiento genuino. Para ella, sus víctimas no eran personas reales, eran obstáculos o herramientas». «¿Te arrepientes de haberla adoptado?». Era una pregunta que David me había hecho varias veces a lo largo de los años, siempre con suavidad, pero con curiosidad genuina. «Me arrepiento de haber adoptado sin investigar lo suficiente, pero no me arrepiento de haber querido ser madre. Y definitivamente no me arrepiento de haber adoptado a Charlie y Anne contigo». «¿Cuál es la diferencia?». «La diferencia es que Charlie y Anne son niños que necesitan amor y seguridad. Mónica era una depredadora que necesitaba víctimas». «¿Cómo sabemos que Charlie y Anne no son como Mónica?». «Porque los hemos estado observando cuidadosamente durante 2 años. Vemos empatía genuina, vemos remordimiento real cuando cometen errores. Vemos la capacidad de formar vínculos emocionales auténticos. Y lo más importante, si viéramos señales de alerta, las confrontaríamos inmediatamente en lugar de racionalizarlas». «¿Pero no tienes miedo de equivocarte otra vez?». «Tengo miedo, pero no tanto como para no intentarlo, David. Durante 30 años confundí amor con negación. Ahora sé que el amor verdadero requiere ver a las personas claramente, incluso cuando lo que vemos no es lo que esperábamos». «¿Qué pasa si Mónica intenta contactarnos cuando los niños sean mayores?». «Los niños sabrán la verdad sobre Mónica tan pronto como sean lo suficientemente grandes para entenderla. Sabrán por qué está en la cárcel, sabrán que es peligrosa y sabrán que no tienen ninguna obligación de tener una relación con ella». «¿Crees que eso los traumatizará?». «Creo que será menos traumático que la alternativa de descubrir la verdad de formas más dolorosas cuando sean adultos». Recibí una carta de Mónica la semana pasada. Era la primera comunicación que había tenido con ella en 5 años.
La carta era típicamente manipuladora. Se disculpaba por malentendidos pasados y decía que había encontrado la religión en la cárcel. Quería que la visitara para que pudiéramos sanar nuestra relación. Tiré la carta sin terminarla. Aprendí que algunas relaciones no necesitan sanación, necesitan terminación completa. En cambio, uso mi energía para construir relaciones reales con personas que son capaces de amor genuino. David, Charlie, Anne, mis amigos en Asheville, las familias con las que trabajo a través de mi fundación. A los 72 años, finalmente entiendo qué significa tener una familia real. No es perfecta, no está libre de conflictos, pero es honesta. Cuando Charlie tiene rabietas, no tengo que preguntarme si me está manipulando. Es un niño normal expresando emociones normales. Cuando Anne me dice que me quiere, no tengo que preguntarme qué quiere a cambio. Es una niña que siente afecto genuino. Por primera vez en mi vida adulta, estoy viviendo sin el miedo constante a ser engañada. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, pensé en la carta de Mónica y en la diferencia entre perdón y liberación. No perdoné a Mónica porque el perdón implica una relación, y ya no tenemos una relación. En cambio, me liberé de ella. Me liberé de la culpa, de la esperanza de que cambiaría, de la necesidad de entender por qué era como era. Mónica era una depredadora que había usado mi amor como arma contra mí durante 30 años. Ahora era una depredadora en una jaula donde no podía dañar a nadie más. Y yo, finalmente, era libre para ser la madre, abuela y mujer que siempre había querido ser, pero que nunca había podido ser mientras protegía a una depredadora.